Hoy una jornada interesante desde el punto de vista político. Ahora en un rato Beldic nos va a contar todo lo que está vinculado al nuevo jefe de gabinete, que es Agustín Rossi, que va a jurar en minutos nomás. La incógnita también de quién lo va a reemplazar en la Agencia Federal de Inteligencia, así donde hasta hoy era el interventor. Pero quería comentarles algo y hacerles un poquito de historia sobre algo que va a desarrollar Natalie Rizzo también en un rato, que es ¿qué va a pasar con Edesur? ¿Sí? Ayer hablamos con Walter Martelo, el titular del ENRE, y acá mismo dijo, bueno, le preguntamos, ¿por qué no interviene en la empresa mientras analizan la concesión? Y dijo, bueno, la verdad que sí, que es una opción. Y después de eso, bueno, hace un rato todos los medios estaban reflejando ya una información que salió del Ministerio de Economía de que Sergio Massa en realidad le dijo que le va a llevar un informe para efectivamente intervenir Edesur. ¿Por qué le preguntábamos esto? Y ahí quiero hacer un poquito de historia. Porque una típica estrategia de las empresas es vaciarlas. ¿Sí? Lo han hecho muchos empresarios de cuando tienen deudas o cuando empiezan a tener problemas. Bueno, empiezan a vaciar la empresa, así cuando quiebra o tienen algún problema, no hay nada que repartir. Por ejemplo, los Macri lo han hecho varias veces, una de ellas en el caso de Correo Argentino, también cuando les quitaron la concesión. Pero me vino otra historia a la cabeza que también está muy vinculada a esto, que es la historia de los canales de televisión. Ustedes saben que los canales de televisión eran públicos en la Argentina, Canal 11, Canal 13, etc. Y fue, cuando asumió Carlos Menem, la primera gran privatización que hizo Menem, que después privatizó el teléfono, que después privatizó el agua. Menem privatizó hasta el aire. Menem privatizó el espacio radioeléctrico. ¿Sí? Menem privatizó la telefonía. Menem privatizó un montón de cosas. Me acordé de lo de Menem también porque hoy vi a varios haciendo un saludo en redes sociales por el 2º aniversario del fallecimiento de Menem y recordándolo como un gran estadista, como un tipo antigrieta. Bueno, Menem lo que hizo fue vender el país. Lo vendió. O lo alquiló, porque privatizó todo, muchas cosas de las cuales después se recuperaron, como el espacio radioeléctrico, como el agua, como aerolíneas, como YPF, pero todo eso se privatizó durante el gobierno de Menem. Pero la primera gran privatización fueron los canales de televisión, que habían sido hasta ese momento públicos. El 11 y el 13. Y me acordé de una historia que me contó Rodolfo Terraño, que era uno de los tipos de la mesa chica de Raúl Alfonsín. Cuando Alfonsín pierde las elecciones, la situación económica lo llevó a tener que entregar el mandato antes. Y a Terraño le dan la tarea de ir a La Rioja a hablar con Menem, que había ganado la elección, a negociar cómo iban a ser esos meses de traspaso. Y me contó Terraño, esto está en el documental que hicimos sobre la historia de Clarín, que cuando llega a La Rioja, estaba Menem, y Menem estaba con un señor al lado. Le digo, ¿con qué señor? Le digo, con Héctor Manieto. Y le pregunto, ¿qué hacía Héctor Manieto ahí? Bueno, no sé qué hacía ahí. Pero efectivamente estaban negociando también Manieto cosas que le iba a entregar Carlos Menem. Bueno, lo que estaban negociando, entre otras cosas, era la entrega de Canal 13. ¿Sí? ¿Y cómo tenía que ser esa entrega de Canal 13? Saneado. Entonces, ¿qué hizo Menem apenas ganó? No le dio los canales apenas ganó. Primero nombró interventores en los dos canales. En Canal 11 nombró a Fernando Niembro. Lo ubican, ¿no? Después Niembro fue el que comunicó, por ejemplo, los indultos. Era uno de los voceros también de Menem. Pero Niembro fue el interventor en Canal 11. Y después había otro personaje que es menos conocido, pero que era más turbio, que se llama Abel Maloney, que fue el interventor en Canal 13. Y lo que hicieron esos interventores fue sanear los canales, quitarle la deuda, echar personal, dejarlos absolutamente limpitos, para que luego, cuando se privatizaran, los recibieran, en el caso de Canal 11, Telefe, y en el caso de Canal 13, el Grupo Clarín, ya limpitos de todo. ¿Por qué digo esto? En un rato se va a conocer la propuesta que le van a llevar al presidente para la intervención. En varios medios ya se ha filtrado una frasecita que es sin afectación de capital. Sin afectación de capital es que no le van a tocar el dinero a los dueños de Edesur. Y entiendo yo que esa intervención tendrá un plan de obras apurado y rápido para mejorar la situación de todos los usuarios de Edesur. Con lo cual va a tener inversión, inyección de dinero. ¿Quién va a inyectar ese dinero? ¿Cómo va a quedar Edesur después de esta intervención? ¿Va a quedar mejor o peor? Y si queda mejor, Edesur estaba a la venta
¿le estamos mejorando la empresa al que después la compre? O si Edesur queda mejor y después le quitamos la concesión. Después al que le demos la concesión si se reprivatiza, ¿le vamos a entregar una empresa saneada? ¿O dentro del plan de intervención está apuntar a que Edesur vuelva a ser controlada por el Estado Nacional? Bueno, son preguntas, y revisando la historia de lo que han sido las privatizaciones o las concesiones, ¿sí?, que creo que hay que hacerse, y creo que va a ser un poquito el núcleo de la discusión de los próximos días. Entiendo que a las 7 de la tarde recién le van a llevar al presidente la propuesta por escrito, y la vamos a leer con mucho detalle, porque son estas las cosas que vamos a tener que discutir. ¿Cómo se interviene? ¿Qué se hace con los dueños? Si se revisan las cuentas de los últimos tiempos, si se interviene para luego quitarle la concesión, y si se le quita la concesión, si es para después reprivatizarla. Por citarles un ejemplo, con esto cierro. Cuando se le quitó la concesión del correo argentino a la familia Macri, el decreto de la quita de la concesión dice para volver a privatizarla. Después no se hizo, y fue una gran decisión que el correo volviera a estar manejado por el Estado, porque también es un servicio básico que tiene que tener control estatal. Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con esto? Bueno, lo veremos en las próximas horas. Lo único que me animo a plantear es que no sea una intervención para sanear una empresa, para que los mismos vivos de siempre hagan negocios. Que sea una intervención para sanear una empresa y que el Estado vuelva a recuperar el control de un lugar estratégico para pensar un país, que es la distribución de la energía. Un país unido por la radio.